temas que son importantes, que son de aquellos que no se abordan muy habitualmente. Y sobre todo, hoy tenemos un personaje muy importante en esta programación. Le agradecemos la presencia a los tiempos en este espacio al cónsul del Perú en la ciudad de Cuenca. Nos referimos al doctor Rodolfo Castro. Él es cónsul general del Perú acá en nuestra localidad. Él ha estado ya en otras ocasiones en esta programación, vale mencionarlo, es un gran amigo de este espacio y el día de hoy vuelve para compartir con nosotros sus pensamientos, sus ideas en torno a lo que debería ser ese verdadero hermanamiento entre los pueblos vecinos de Ecuador y Perú. Tras la firma de la paz, hemos logrado mucho, hemos avanzado mucho, hemos logrado quizá lo que no se ha podido en los últimos, quizá 100 años, en lo referente a los pueblos constituidos ya en territorios distintos, individuales, y precisamente eso es lo que nosotros queremos ponderar el día de hoy. Queremos dar cuenta de algo que nos puede venir favorablemente, muy favorablemente a los ecuatorianos, particularmente a los cuencanos o a los azuayos. El Perú es un referente, puede ser un referente para Ecuador en materia turística y gastronómica. Y lo decimos con un propósito. Miren ustedes, amigos oyentes, que precisamente en la ciudad de Cuenca, en estas últimas semanas, en estos últimos meses, en el ámbito gastronómico, quiere posesionar a uno de sus platillos estrella, el mote pillo, en la retina del turismo mundial. Quiere determinarlo como un platillo emblemático de la ciudad de Cuenca. Pero, ¿cuáles son los caminos? ¿Cómo lo ha logrado el Perú? Refiriéndonos a uno de sus platillos emblemáticos, el ceviche. Precisamente a nivel internacional, un ceviche peruano es realmente apetecido, muy nombrado, muy elogiado también, porque la gastronomía en el ámbito, sobre todo de la comida peruana, ha logrado un renombre que se lo ha ganado, entendemos, en base a estrategias, señor cónsul, y que a lo mejor nos falta a nosotros, los ecuatorianos, posesionar, adoptar esas estrategias. Al punto de que tenemos un plato estrella en el Ecuador que es nombrado, a propósito de este asunto, ha coincidido nada más. El encebollado es el segundo mejor plato, la segunda mejor sopa a nivel mundial. No aparece el ceviche, fíjense ustedes, estimados amigos residentes y oyentes, no aparece el ceviche, que podría uno decir de largo le da un encebollado, pero miren ustedes que el encebollado ecuatoriano, platillo enteramente ecuatoriano, está figurando entre los dos, en el segundo puesto, en el top 10 de los mejores platillos de Latinoamérica, peleando el título con Finlandia, no más. Es decir, países que tienen una amplia y larga gastronomía, cultura gastronómica, por llamarlo de algún modo. Pero no así, Ecuador no se queda atrás. Pero no hemos logrado posesionar ese platillo. Hay muchos otros tantos que podrían tener esa característica, el motepillo, la chicha, hablando por la chicha que se hace acá en el Ecuador, en el Perú también. Se toma chicha, señor cónsul, cuánto gusto. Le extendemos una chicha porque es uno de esas bebidas ceremoniales, esas bebidas que son emblemáticas para los andinos. Buenas tardes. Y que nos unen, dicho sea. Y que nos unen a propósito. Bueno, antes que nada quiero expresar mi satisfacción de estar de regreso en las ondas de La Voz del Tomebamba y también empezar dándole un fraterno saludo a toda la audiencia de esta radio. Efectivamente, hablemos de gastronomía. Últimamente el Perú ha estado teniendo pues resonantes triunfos a nivel mundial. Por ejemplo, el último fue la elección de un restaurante peruano central como el mejor restaurante del mundo. En una lista pues muy exigente y junto con él otros 3 restaurantes que están en el top 10 a nivel mundial. Mire usted. ¿Ya? Entonces, eso es un logro bastante significativo, más aún porque en esta premiación
Es primera vez que se elige no solamente a un restaurante peruano, sino a un restaurante latinoamericano como el mejor restaurante del mundo. Entonces, es algo que debe orgullecernos no solamente a los peruanos, sino a los latinoamericanos, porque ya vamos irrumpiendo en la gastronomía mundial con logros muy significativos, ¿no? El Perú también ha sido catalogado como el mejor destino, eso hace un mes, solamente como el mejor destino culinario. Ya, entonces se van sumando logros y reconocimientos que no son casualidad, porque ahí viene la pregunta, ¿y cómo se logró? Y ahí viene la pregunta, ¿cómo se logró? Es evidente de que con lo que ha conseguido el Perú y viene consiguiendo, se está convirtiendo en un referente para todos los países latinoamericanos, ¿no? Porque todos dicen, ¿cómo si el lo ha Perú, hecho? ¿cómo lo ha hecho? ¿Cómo lo ha logrado? ¿Cómo se ha logrado? Y si el Perú lo ha logrado, ¿por qué no nosotros? También, claro. ¿No es cierto? Entonces, yo lo que puedo decir es de que primero, esto no es producto de la casualidad, o sea, hay varios aspectos que lo explican. Y todos se han sumado de manera armoniosa, de manera virtuosa, hasta lograr en lo que está viviendo el Perú hoy en el tema gastronómico. Para empezar, en lo que se refiere a estrategia, el Perú partió de identificar un plato que pudiera ser un poco la avanzada de la gastronomía peruana. La bandera, exacto. Y ese plato fue el ceviche. Ese plato fue el ceviche. Acá en Ecuador también se come ceviche. Tenemos una forma distinta inclusive de escribirlo y de comerlo, mi estimado cónsul, pero no es lo mismo. No, es diferente, porque lo que pasa es de que el ceviche en el Perú, en realidad, si hablamos de historia, tiene por lo menos 2000 años de historia. No es lo que se presenta hoy en día, por cierto, pero los chimúes ya preparaban ceviche. Está documentado de que ellos lo hacían, por ejemplo, con jugo de tumbo. Ya el pescado crudo marinado en jugo de tumbo. Entonces, ya las raíces pues van de muy antiguo. Eso por un lado. Por otro lado, se dio la irrupción de un chef visionario, como fue el chef Gastón Acurio, que vio con absoluta claridad la potencialidad del Perú y lo que la gastronomía podía hacer para hacer una cadena que incorporase, por ejemplo, a los agricultores, que incorporase a los dueños de restaurantes, a los chefs, a los mozos, ya en una amplia cadena inclusiva. Mire usted. ¿No? Yo me acuerdo de una conferencia que dio el chef Gastón Acurio en la Universidad del Pacífico hace por lo menos 25 años atrás, donde él describe con absoluta maestría y con una visión impresionante lo que hoy estamos viviendo. Él lo vio. Él dijo, algún día, vamos a ponerlo en estos términos, sí. Algún día el Perú será referente por con toda claridad. Por el camino que estamos empezando a trazar, por la forma en la que estamos buscando la identidad a través de un plato. Exactamente. Claro, el plato era un poco la bandera que iba por delante, pero por atrás también estaba poner en valor una serie de productos, comidas, platos, tradiciones, saberes, que él poco a poco fue trabajando para darles otro nivel. Entonces, la presencia de este chef fue absolutamente determinante. Cónsul, permítame interrumpirle, sí, pero es que, mire usted, nos estamos dando cuenta de algo. En el Ecuador podríamos tener una gran variedad de gastronomía y una gastronomía extraordinaria, porque en Ecuador se come bien, es decir, es un territorio que tiene
muchas bondades Sí, es correcto. en el tema de la producción agrícola y sobre todo en el tema de los saberes, el tema de las preparaciones, el tema de Correcto. la metodología. Lo malo es que no ha habido un visionario acá en el Ecuador. Vamos a identificar eso primero. No lo, Y luego sí. no nos hemos puesto de acuerdo, mire usted, mi estimado cónsul, porque lo que nos acaba de decir usted es que en un momento determinado el Perú dijo, bueno, hay que definir un plato. Nosotros no lo hemos definido todavía. Nos seguimos peleando, entre comillas, perdón por el término peleando, no creo que debería ser utilizado de esta manera, pero seguimos discutiendo en que, claro, en la sierra se come mejor, no, en la costa se come mejor, no es que mi platillo es mejor, no es que el otro platillo. Y a la final no hemos terminado poniéndonos de acuerdo. Tenemos una comunicación en directo, la interrumpimos por eso, señor Por favor, cónsul. por favor. Gracias por acompañarnos, a quien esté en la línea. Buenas tardes, le escuchamos. Buenas tardes, aló. Sí, le estamos escuchando. Doctor Segundo Serrano, según escuché unas pequeñas palabras suyas y su voz es auténtica y única. Adelante, le escuchamos. Muy buenas tardes a usted, señor licenciado, conductor del programa, al señor cónsul general de los Estados Unidos, nuestro saludo fraternal y muy respetuoso. Como conocedor de el hermano país hasta Tacna, desde Aguas Verdes hasta Tacna, para conocer el Perú hay que hacerlo por tierra, y eso es lo que hicimos nosotros. Solamente cuando nos tocó visitar el Cusco, Sacsayhuamán, Pucara, Chan, el Machu Picchu, tuvimos que hacerlo ya vía aérea desde Lima al Cusco, en donde pudimos ver las semejanzas de las que nos hablaba el presidente Fernando Belaúnde Terry, que había diseñado tanto el aeropuerto de Lima cuanto el aeropuerto del Cusco, que es un aeropuerto de Lima en pequeño. En cuanto a la gastronomía, tengo que decir que en efecto tenemos que diferenciar, porque igual Ecuador que Perú nos estamos hermanados desde épocas del Incario, y entonces tenemos costa, sierra y oriente. Por ejemplo, cuando nosotros estuvimos en el Cusco, pudimos comer el cuy que acá comemos, y que es uno de los platos de la gastronomía de los más codiciados casi en toda la sierra ecuatoriana. En la costa no se come mucho, pero tengo que decir que el ceviche comido en Miraflores, ahí en Lima, realmente es uno de los mejores ceviches del mundo. Acá en el Ecuador tenemos también la gastronomía de la costa, los ceviches, todas aquellas comidas que se saborean a lo largo de nuestra región litoral y también en la sierra, porque acá tenemos en Cuenca, Azogues, provincias de Azuay, Cañar, en Loja, también una gastronomía muy rica, muy rica y ponderable en Chimborazo, en Tungurahua, en Cotopaxi, de Ambato me acuerdo más de los conejos que preparan especialmente en la ciudad de Ambato, capital de la provincia del Tungurahua. Los encebollados, que me está corrigiendo aquí mi señora esposa, encebollado ecuatoriano es la mejor sopa, así es, sopa de pescado del mundo. Esta es una nota que está en la prensa local acá, y como dijo el señor cónsul general, nos hermanan
muchas características muy similares entre estas repúblicas, y lo que yo quería simplemente es aportar algo para la conversación con todo el respeto y la consideración, dado que se trata de un miembro del cuerpo diplomático, y por lo mismo tengo las reservas para esta pregunta, que algo similar ocurrió con la famosa Odebrecht, compañía brasileña, que sucedió tanto en el Perú como en el Ecuador. Los sobornos para los contratos de las grandes obras que se construyeron tanto en el Perú como en el Ecuador. Si usted, señor embajador, puede opinar sobre este tema, yo le agradecería infinitamente. De lo contrario, le mando un abrazo, mis respetos y mi afecto. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Doctor Segundo Serrano, muy amable, doctor. Muchas gracias. Sí, efectivamente, la presencia de Odebrecht fue bastante perjudicial en términos de sobornos, en términos de corrupción en nuestros países. Eso ha impactado negativamente, pues muchas de las obras estaban sobredimensionadas financieramente, precisamente para que se les pueda otorgar, por un lado, y para pagar altísimos sobornos. Cada uno de nuestros países estamos tratando de castigar a quienes han participado en esto. En el caso de Perú, recientemente el expresidente Toledo, que está inmerso en dos investigaciones muy serias, ha sido extraditado de Estados Unidos. Él, después de un larguísimo proceso, se lo logró traer al Perú. En este momento tiene mes y medio de haber llegado y está en todo el proceso para esclarecer cuál ha sido su participación en estos sobornos. Últimamente se ha sabido de que se ha incautado una cuenta de él ascendiente a $6.5 millones en este contexto. Estamos en todo el proceso de, como digo, conocer la verdad y que los culpables sean debidamente castigados, lo cual es muy importante en nuestras sociedades, porque es una muestra de que quien comete un delito, por más alta investidura que tenga, tiene que pagar por estos hechos. Porque si no fuese así, ¿cuál es el mensaje que se da a futuro a nuevas autoridades que puedan caer en estos hechos delictuosos? Ya se está dando, por lo menos en el Perú, una enorme lección de que la justicia no, por más expresidentes, puede alcanzar y se le puede hacer pagar por estos hechos. Mire usted, mi estimado cónsul, hasta en eso nos parecemos. Perdón que anotemos lo negativo. Es de todo. Pero mire usted que hasta en esto nos parecemos, ¿no? Acá se han dado situaciones complejas en el ámbito de la corrupción. Hemos visto muchos casos y muchos juicios en contra de exgobiernos. En el caso del Perú también recién pasó una convulsión muy fuerte en el ámbito político, en el ámbito administrativo, y precisamente le estábamos recordando al cónsul unos días antes de que esta situación pasara. Tuvimos la oportunidad de contactarnos con él, quisimos hacer un programa, pero justo en esos días se desembocaron todos estos acontecimientos y tuvimos que suspender. Desde entonces no nos hemos reunido, mi estimado cónsul, y por eso es que hoy estamos aquí. Pero realmente esos temas nos deben llamar a todos a la reflexión. Porque precisamente de lo que está ocurriéndole al Perú podríamos nosotros aprender.
de lo que le pasó al Ecuador, también el vecino país puede aprender. Y de lo que ha hecho el Perú en el ámbito turístico, también debemos aprender. De lo que ha hecho Perú en el ámbito gastronómico, también debemos aprender. Y eso es lo que queremos el día de hoy. Mi estimado cónsul me planteaba algo que me parece muy interesante. ¿Por qué no hacer que estas conversaciones, estos diálogos, estos hermanamientos sean más cotidianos, mi estimado cónsul? Nosotros le tomamos la palabra y le agradecemos, ojalá que sí. De mi parte, con todo gusto. Muchas gracias. Será muy frecuente entonces que le vamos a estar escuchando aquí, le vamos a estar molestando para que nos acompañe en esta programación y que de esta manera nosotros podamos seguir entendiéndonos, porque somos pueblos hermanos que nos parecemos en muchas cosas y a lo mejor juntos podemos desarrollar nuevos derroteros, nuevas acciones que nos permitan ir un poco más allá, mi estimado. El presupuesto de conocernos, de entendernos, es conocernos. Y justamente unas conversaciones como las que estamos teniendo ahora, y si son más frecuentes mejor aún, va a ayudar a entendernos y conocernos más. Sí, por supuesto, ese será el propósito de esta programación, así siempre, educomunicativa. Nos han hecho una pregunta, mi estimado cónsul, estuvimos hablando sobre la gastronomía, sobre lo que ha hecho el Perú, lo visionario que fue Gastón Acurio. un chef Gastón Acurio, quien a la final terminó dándole identidad al Perú. Acá nos falta quizá alguien que tenga estas características, porque recursos tenemos. Sí. Hoy por hoy, mi estimado cónsul, no sé si usted ha escuchado noticias locales, pero estamos buscando con el motepillo. O sea, ¿cómo el motepillo usted, mi estimado cónsul? Claro, muy rico. Sí. Muy bien. Con el motepillo pensamos que Cuenca podría lograr incluirse en el turismo gastronómico, nombrándole como platillo emblemático de la ciudad de Cuenca. Y claro, esto es en base a esa visión que en este momento tienen la academia, los sectores privados, los restaurantes, los sectores de la producción turística, hablando de la Cámara de Turismo y otros que están con ese propósito. Nosotros ponderamos, tuvimos un programa hace algunos días acá sobre ese tema y hoy afianzamos esta temática con el propósito de ir hacia esas lógicas de que visionemos el futuro y algún día estemos diciéndolo como dice el cónsul hoy. Algún día un visionario tomó la decisión y en este momento estamos cosechando, porque esa fue la palabra, cosechando el producto de ese trabajo arduo de esos personajes, y nosotros también quisiéramos en algún momento decir aquello. Iris Alba, siempre presente en esta programación, ella dice, ¿por qué Perú tiene una marca país y el Ecuador no? Es justo lo que decíamos, mi estimado cónsul, adelante usted. Nos habíamos quedado hace un momento, porque yo lo que empecé diciendo era de que el resultado que hoy estamos teniendo tiene muchas causas, tiene muchos orígenes. Yo empezaba a mencionar uno que es muy importante, la presencia de este chef Gastón Acurio. Pero lo otro, por ejemplo, efectivamente, y lo acaba de mencionar la oyente, es el acompañamiento que hubo por parte del Estado. Ya, porque el Estado también, como una política no de gobierno, sino una política de Estado, entendió las potencialidades de esto. ¿Son conjuntas en la misma época? Sí, ¿O lo uno viene un poco después de lo otro? No sé. Vinieron prácticamente en el mismo momento. Prácticamente en el mismo momento. ¿Ya? Y el Estado empezó a trabajar lo que es la marca Perú, ¿no? Y estamos hablando, si usted se da cuenta de cuándo es que es lanzada la marca Perú, estamos hablando también hace 20, 25 años, o sea, es más o menos en la misma época. Y eso implicó una visión también muy importante por parte del Estado, quien invirtió muchísimos recursos en sacar la marca país. Esa P con los que un poco alude o rememora a las líneas de Nazca, se ve muy fácil, pero yo le puedo decir, porque yo estuve en aquella época trabajando en la dirección de promoción comercial, y ahí teníamos muchas reuniones con el Mincetur, que era a través de PromPerú, encargado de trabajar la marca país, y eso fue un larguísimo proceso.
O sea, eso fue un muy largo proceso. Pero también se pusieron de acuerdo. Pero por cierto, Mire usted. ¿no? Entonces, y se invirtió muchísimo dinero en sacar la marca país. Y cuando se determinó, lo que siguió es la estrategia para posicionar la marca país a nivel mundial. A nivel mundial. Debo señalar o subrayar lo que dije hace un momento. No fue un acto de gobierno, sino fue un acto de Estado, porque los sucesivos gobiernos asumieron la continuidad de esta política. Y eso es algo muy importante, mi estimado. Pero por supuesto. Porque si es que estamos hablando de políticas estatales, en el Ecuador, al parecer, no ha llegado un estadista que tenga esa visión. ¿Y por qué decimos esto? Porque cada gobierno que entra tiene su estilo, su marca, quiere imponerla, quiere dejar una huella, quiere imponer sus colores, logotipos, isotipos, afanes políticos, pretensiones inclusive de marcar un hito en el Ecuador, pero ninguno ha tenido esa condición o esa actitud de hacer que sea el Estado el que se encargue de temas como estos que son muy importantes y más bien han sido los gobiernos de turno los que han dicho, nosotros vamos a tratar de imponer esto y al final, siendo de ese modo, no ha logrado impregnar, no ha logrado generar en la población ese empoderamiento, ese cariño, esa adhesión, ese afecto que entiendo los peruanos tienen sobre esta marca país. Sí, es correcto. Que la usan para todo. Hay una identificación muy grande del Perú y los peruanos con la marca país que la han hecho suya, ¿no? Entonces, yo decía hace un momento, es la creación de la marca país, que es una política de Estado, y en el lanzamiento de esta marca país, que es a nivel mundial, donde también se invierte una muy importante cantidad de recursos. Porque tiene que haber una campaña mundial, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que impregna esta campaña? Lo impregna la gastronomía. A ver. Lo impregna el turismo. Y yo me acuerdo que se identifica una pequeña ciudad en Estados Unidos que se llama Perú, ¿no? Y a ella va personajes muy identificados con la cultura peruana, ¿no? La cultura de nuestros tiempos. Y ahí van, por ejemplo, importantes chefs, van deportistas, van actores. ¿Y cuál es el mensaje que le dicen? Ustedes son peruanos y como peruanos tienen derecho a comer rico. Y les empiezan a hacer conocer de la gastronomía, ¿no? De una manera muy risueña por momentos, pero les hablan, por ejemplo, de las olas, les hablan del surf, les hablan lo que es les empiezan a impregnar de nuestra cultura. ¿Y cuál ha sido el resultado? El resultado es de que a través de esa campaña se empieza, porque esos son los primeros momentos de mostrar la riqueza de la gastronomía peruana. Todo con una estrategia. Entonces ya tenemos a un chef visionario, ya tenemos el acompañamiento del Estado. Tenemos también, y hay que decirlo, al igual que en Ecuador, un país mega diverso, ¿no? Y en el caso particular del Perú, y esto ya impregna la cultura, es que hemos tenido la bendición de muchas migraciones. ¿No? Hemos tenido una muy antigua migración china, una muy antigua migración japonesa, una muy antigua migración italiana, tenemos una muy fuerte presencia de afroperuanos, y a esto hay que sumarle una cosa que es importante decirlo, y aquí ya es una característica del peruano que yo he podido identificar desde hace mucho tiempo. El Perú incorpora, pero como el Perú tiene una esencia, una muy potente cultura local, a través de eso lo que hace es transformar. Transforma
y presenta un nuevo producto. Todo lo extranjero, los saberes, conocimientos, cultura de otras localidades, entre ellos, la transforma. Entre ellos, porque no solamente es o sea, que incorporamos lo que han traído, por ejemplo, la importante cultura china, la importante cultura japonesa, sino también a través de nuestra misma gente, ¿no? La irrupción, por ejemplo, de la cultura afroperuana ya ha sido muy importante, y la cultura peruana no se puede entender sin los aportes de los afroperuanos en la música, en la gastronomía. Interesante. ¿No? Por ejemplo, acá es bien importante, por ejemplo, señalar, hablemos, estábamos hablando hace un momento, por ejemplo, del ceviche. ¿Ya? El ceviche es peruano, 100% peruano, correcto, pero es innegable que hay ¿cómo le digo? Un aporte importantísimo de la cultura japonesa. La cultura japonesa a través del sashimi, por ejemplo, ¿no? Ese manejo del pescado, ya donde se come muy fresco, no es muy cocido, a través del limón, ¿correcto? Pero si uno come el ceviche y uno come un sashimi, se da cuenta que son cosas totalmente diferentes. Pero la raíz está ahí. Otro plato, por ejemplo, el peruanísimo lomo saltado. El peruanísimo lomo saltado. A pesar de que no es muy conocido, muy renombrado. Bastante, diría yo. ¿Ya? Bastante, diría yo. Claro, no tiene la connotación de un ceviche, claro. Pero el lomo saltado es uno de los platos también más reconocidos que hay en el Perú. Y si uno ve, por ejemplo, la técnica de preparación del peruanísimo lomo saltado, se prepara en un wok chino. Se prepara en un wok chino. Y hay mucho aporte chino en la preparación del lomo saltado. El lomo saltado es peruano, esa comida se va a encontrar en China ni de lejos. El producto es totalmente peruano. Local. Si hablamos, por ejemplo, y ya que estamos hablando del aporte de la cultura china en la gastronomía peruana, hablemos del chifa peruano. ¿Ya? El chifa peruano ya es un chifa acriollado. Ese tipo de comida. ¿Dónde encuentra comida a lo mejor local? Pero no, con toques. Lo que pasa es de que y volvemos al tema, ¿no? El Perú incorpora y transforma, pero el producto transformado y propuesto es un producto de características eminentemente peruanas. Con raíces pero eminentemente peruanas. Y ahí sí puedo yo dar fe, porque yo tuve la suerte de trabajar en China por 5 años. Y yo me pude dar cuenta desde el principio que cuando iba a los restaurantes chinos, ese tipo de comida no era el chifa peruano. Era otra cosa. Y recientemente tuve la oportunidad, por ejemplo, de ver un video donde se entrevistaban a los chefs que preparan el chifa peruano. Y era gente, por ejemplo, familiares que los habían traído, ¿no? a ayudarlos en sus restaurantes. Y ellos señalaban de que cuando llegaban, sus familiares les enseñaban en sus cosas, y ellos decían, pero papá, le decía, y este es el video que recuerdo, así no se prepara la comida en China. Así no la van a comer acá, le respondió. Ya, acá comen de otra manera, porque ya el producto es diferente. Claro. ¿no? Es una especie absolutamente de mezcla o hibridación, vamos a ponerlo así, que termina siendo favorable para el Perú. Porque tiene una marca ya peruana. Exactamente. Tiene una marca, identidad. Una identidad propia. Entonces acá estamos hablando de una variedad muy, muy grande, ya que también es un aporte al éxito de la gastronomía. Entonces tenemos un chef visionario, tenemos un acompañamiento del Estado y una promoción, pero acá también acá hay otra palabra que es importante subrayar: sostenida. Sostenida. Porque esta política no es como un foco que se enciende y apaga, no es como, ya invertimos, ya no. Dejémoslo allí. Dejémoslo allí, no. El Estado acompaña de manera sostenida
la promoción de la marca país. Al punto de que, por ejemplo, la utilización de la marca país no es una cosa tan sencilla. Solamente los que llegan a cierto estándar pueden utilizar la marca país para todo, para elaborar una serie de productos textiles, para elaborar ciertos productos cerámicos, para elaborar la gastronomía. Ya vamos a hablar de eso. Y esto es muy bien interesante lo que acaba de decir, y yo me permitiría hacerle una breve acotación, porque en realidad también es parte del éxito. El uso de la marca país, claro, es gratuito, pero no cualquiera puede utilizarlo, porque la idea es de que el que se le ha permitido el uso de la marca país no solamente tiene estándares de excelencia, sino también es una persona o una empresa confiable. Por ejemplo, si estamos hablando de textiles, ya el Mincetur, a través de Promperú, le otorga el uso gratuito de la marca país, porque esa empresa, ese productor es un productor confiable. Entonces, el extranjero que venga a comerciar con este empresario, por el solo hecho de usar la marca país, sabe que ese empresario es confiable. Sabe que ese empresario no es un pirata que le va a quedar mal con la producción o que no va a atender niveles de calidad. Que está respaldado por el Estado. El Estado, exactamente. Mire usted que es algo que acá no hemos logrado comprender todavía. De esto debemos aprender. Ecuatorianos, azuayos, cuencanos, aquellos que nos están escuchando ahora. Y le decimos esto con viva voz a nuestros amigos de Gualaceo, a nuestra gente linda de Chordelej, a nuestra gente maravillosa del Sixig y de todos los cantones de la provincia de la Azuay. Les decimos, nos está faltando generar identidad como azuayos, como ecuatorianos, y a lo mejor eso nos permitirá avanzar, porque que tenemos cosas maravillosas en el Ecuador que podrían ser fácilmente identificadas a nivel mundial, pues claro, pero nos hace falta generar identidad. ¿Cómo se logra? Con constancia, ha dicho el cónsul general del Perú en Ecuador y en la ciudad de Cuenca, Rodolfo Castro Balcácer. Le agradecemos a él por estar con nosotros. Vamos a una pausa. En interno seguiremos conversando con el invitado, con nuestro invitado del día de hoy, y a ustedes, amigos oyentes de los 1070 en amplitud modulada, les pedimos unos segunditos, permanezcan allí porque ya volvemos con más en Tribuna Colectiva. Mi estimado cónsul, muy bien. Estamos al aire, a propósito, estamos al aire en Facebook y en redes sociales. Qué bueno. Nos están mirando, tenemos gente que nos está en este momento acompañando. Les agradecemos a todos aquellos que están con nosotros. Sonaba un poco, así como dice el cónsul, un poco irruptivo el título del día de hoy, ponerle a Perú como el protagonista. Perú, un referente para Ecuador. Y alguien dirá, bueno, ¿qué podemos aprender del Perú? Mucho. El día de hoy nos estamos dando cuenta de cosas que a lo mejor nos hacía falta entender. En el accionar sencillo y simple, cotidiano, lograr identidad, pero eso no se logra si es que a lo mejor se fomenta permanentemente el regionalismo, mi estimado cónsul. Yo creo que el regionalismo está presente en todos los procesos. Lo que pasa es de que tiene que ser entendido como un regionalismo que sea parte de... Un regionalismo sano, no destructivo. Es que ese es un regionalismo sano. O sea, obviamente cada región y sus habitantes tiene sus identidades, claro. Se sentir absolutamente orgullosos de su región, de sus características propias. Pero mientras no se entienda que ese regionalismo es parte de un todo, de un país, de un Ecuador, de un Perú, por ejemplo. Entonces ahí sí está habiendo un problema. En el Perú hay regionalismo y hay fuerte regionalismo, pero lo que pasa es de que el orgullo de ser peruano, de sentirse peruano, supera esas limitaciones del regionalismo insano. Acá, ¿no? O sea, esa parte hay que entenderla. Y eso tiene impacto también en la gastronomía. Porque, por ejemplo,
lo podemos conversar Claro, claro. En otro momento. No, nos están escuchando, nos están mirando, Cónsul. Siga, por favor. Otro de los aspectos que explican el tema de la gastronomía en el Perú es de que el peruano se siente muy, muy identificado con su comida. Nosotros consumimos nuestra cultura. Nosotros consumimos nuestra cultura en lo gastronómico, en lo musical. O sea, la música es parte de nuestra cultura. Nosotros, por ejemplo, los fines de semana ya salimos a lo que llamamos las peñas, y las peñas es un espacio donde se consume únicamente música peruana. ¿Se consume solamente música afroperuana? No. ¿Se consume solamente música andina? No. ¿Se consume solamente los valses criollos? No, se consume todo eso junto. Y el peruano va y disfruta, escucha, canta, participa. Y es que es eso lo que estamos nosotros diciendo acá con el regionalismo, mi estimado cónsul. Solamente voy a dar una muestra, no estoy diciendo que esto ocurra en todo lado, pero por ejemplo, la música de la sierra a lo mejor no es tan apetecida en la costa. Lo mismo podríamos mencionar en viceversa. Y acá, claro, no estamos consumiendo de forma permanente lo que producimos. La comida, una de las razones que nos une posiblemente, pero la música, por ejemplo, es algo que pues a lo mejor no tiene tanta esa condición de unir a un pueblo en el Ecuador. En nuestro caso nos une, nos sentimos identificados. Yo soy de la costa, pero si yo escucho un huayno, me voy a sentir identificado también con ese huayno. Y si escucho una marinera norteña, yo he crecido en Lima mayormente, voy a sentirla como mía. Y la comida es igual. La cantidad de restaurantes peruanos, eso es absolutamente importante, porque eso genera consumo y eso genera que haya chefs que hagan comida peruana. ¿Por qué? Porque hay demanda. Por ejemplo, en temas gastronómicos, ya poniéndonos en ese plano, mueve mucho quizá la economía en esos ámbitos. Es decir, hay muchos restaurantes, cosa que acá uno se limita y dice, no, es que un restaurante posiblemente no es lo que va a ser un buen negocio, estimado cónsul. Yo hace mucho tiempo tenía a una amiga china que tenía negocios de bazares, y ella en algún momento me dijo, no, voy a tener que cambiar de rubro, porque el peruano en realidad lo que le gusta es comer. ¿No? O sea, el peruano puede no comprar una camisa, un terno, pero nunca va a dejar de salir a comer a la calle. Esa es una forma también de vida, mire usted. Esa es la esencia del peruano. El peruano va a buscar salir a comer y eso ha generado que haya mercado para todos los bolsillos. Claro. ¿Correcto? Porque usted puede ir a comer comida peruana, por ejemplo, a un restaurante muy fino, muy bueno, como es el José Antonio. Estoy haciendo propaganda en el Perú, donde es un restaurante muy fino. Pero usted también encuentra un restaurante popular, humilde, si usted quiere, y donde también va a encontrar muy buena comida peruana. Vamos a continuar, mi estimado cónsul, con la programación. A través de los 1070 en amplitud modulada, nosotros continuamos con esta programación de Tribuna Colectiva. Interesante lo que dialogamos con nuestro invitado, el doctor Rodolfo Castro Balcácer. Él es cónsul general de Perú en la ciudad de Cuenca. Y con él, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, hoy tenemos una programación amena, interesante, en la cual hablamos sobre ese hermanamiento que debe fomentarse, que debe crecer mucho más entre los ecuatorianos y los peruanos, más todavía con la parte sur del Ecuador, que tenemos acá en la ciudad de Cuenca, particularmente Azuay, una gran influencia de compatriotas del señor cónsul, ciudadanos peruanos que permanentemente están llegando, generando negocios, actuando, viviendo en nuestros territorios. Y claro, esto hay que también ponderarlo desde la parte de ese aprendizaje que requerimos. Nos decía el señor cónsul que una de las cosas interesantes que podríamos hacer es empezar a entendernos, comprendernos más
para hermanarnos más. Lo que no se conoce no se aprecia, no se quiere, no se ama. Y por esa razón, nosotros creemos que con nuestros hermanos, porque nos parecemos mucho, eso es lo que estamos señalando, aunque parecería que en temas turísticos, en temas gastronómicos, todavía nos falta aprender algo de lo que ha hecho el Perú bien. Por eso es que es un referente a nivel latinoamericano, no solamente a nivel de nuestra cercanía, nuestra Sudamérica, sino a nivel de toda Latinoamérica como un referente en estos ámbitos. Perú, le voy a preguntar, mi estimado cónsul, pero déjeme decirle algo muy importante. Elegante le vemos al cónsul, él sé que ya desde que vino a Cuenca, él conoció un lugar para vestir. Sofain es garantía de elegancia con sus locales en el centro histórico de Cuenca. Uno de ellos, el Avelino Mali, presidente Córdoba Esquina, allí siempre consigue un lujo de traje vista como el cónsul general del Perú en la ciudad de Cuenca. Vista bien, vista en Sofain. Nosotros también recomendarle que esta programación estará siempre agradecida con Indumag. Indumag es la empresa que apoya, que trabaja, que está directamente involucrada con la industria de la construcción. Usted quiere construir una edificación de 3, 4, 5 plantas, un mercado, un coliseo, señor presidente de GAT Parroquial, ese ofrecimiento que hizo de construir un nuevo mercado, tiene que hacerlo con Indumag. ¿En donde está Indumag? En la vía principal Apacha, cerca del centro parroquial. Allí tienen las estructuras, los profesionales, tienen absolutamente toda la maquinaria para que ese trabajo sea una realidad en corto tiempo. Hágalo con eficiencia, con eficacia. Trabaje con Indumag. Nosotros cerramos referencia en vivo y continuamos. Estimado señor cónsul, le agradecemos por su tiempo y sobre todo por esa posibilidad de transferirnos información que nos puede hacer mucho bien. Estimado cónsul, nosotros dialogábamos entre la pausa y decíamos, hay algo que es muy importante que debe entender el ecuatoriano, que la cultura, que la gastronomía, que el turismo se consume. Primero consume el peruano la gastronomía peruana. Mi estimado cónsul. Sí, como decíamos hace un momento, otro de los componentes en mi concepto del éxito de la gastronomía es de que no es una gastronomía que parte, se inicia hacia afuera, sino que se inicia en el Perú. Yeah. El peruano consume su cultura y la cultura gastronómica es parte de ella. Decíamos hace un momento, y no solamente a nivel de gastronómico, sino también a nivel musical. El peruano se siente orgulloso de su cultura y la consume. Y eso genera genera un mercado interesante para que se permita la aparición de nuevos restaurantes, de nuevos chefs que van a todo nivel, o sea, van a un nivel muy alto, ¿no? Donde se puede consumir esta comida, pero también a nivel de restaurantes humildes donde también se come bien, porque una realidad, por ejemplo, es de que uno puede acercarse a una carretilla y esa carretilla lo que le va a ofrecer, por ejemplo, unos anticuchos, esos anticuchos están muy bien preparados, ¿ya? Y que puede... Claro, lo está consumiendo en carretilla, pero si va a un restaurante bueno, se va a dar cuenta que la calidad es buena. Muy bien. Hay para todos los bolsillos. Estimado cónsul, entonces, ¿qué debemos hacer con el encebollado? ¿Qué debemos hacer con el motepillo desde su perspectiva? Bueno, yo insisto que no es solamente una variante la que se tiene que poner en marcha para sacar adelante la gastronomía ecuatoriana. Es un conjunto de elementos que tienen que acompañar, ¿correcto? O sea, porque ¿qué pueden hacer con estos dos platos emblemáticos del Ecuador? Por sí solos, no, yo de verdad creo que van a hacer muy poco. ¿Ya? Yo lo que he planteado es cuál ha sido la base del éxito de la gastronomía peruana y en ella he puesto sobre la mesa una serie de elementos, ¿no? Entonces eso me dice que si solamente se plantea, es obvio de que los alcances están bastante limitados. Tiene que haber una espiral virtuosa, ya que incorpore
una serie de elementos como lo que he mencionado para lograr consolidar a estos dos platos. Nos hemos puesto en el diálogo de forma abierta, solamente con gastronomía, mi estimado. Solamente hemos tocado un tema de los muchos que habíamos pensado. Exactamente, pero por ejemplo, hablar de el tema turístico. Que claro, lo uno viene anclado con lo otro, es decir, quien va al Perú dice, voy por su gastronomía. Exactamente. Es que volvemos a, si vamos a hablar, por ejemplo, de turismo, yo tendría que volver a hablar, por ejemplo, de la marca País, porque la marca País lo que hizo fue poner al Perú, vender al Perú, y cuando vendes al Perú, estás vendiendo turismo, y estás vendiendo, ojo, o sea, estás vendiendo turismo, pero también estás vendiendo turismo gastronómico. Y a pesar de que el Perú como el Ecuador tienen una diversidad enorme en espacios turísticos, atractivos turísticos, desde las playas para el surf, sí, desde la parte de lo arqueológico en el Cusco, en Machu Picchu y otros. Estimado cónsul, a pesar de que hay una gran diversidad, se identifica la marca País, se identifica la gastronomía y convoca. Como yo he mencionado hace un momento, es una espiral virtuosa. Porque, por ejemplo, antes la gente iba al Perú por nuestros principales atractivos turísticos. Sin embargo, hoy la gente va al Perú, por ejemplo, mucha gente va a comer al Perú. Y aprovecha estos espacios de ir a comer a importantes restaurantes peruanos para visitar el Perú. Y hay otra gente que va para visitar al Perú y aprovecha el conocer nuestros principales atractivos turísticos para quedarse a comer al Perú, en el Perú. Y hay otra gente que inclusive está en tránsito ya por el Perú, porque Perú, al ser centro de Sudamérica, es un hub natural. Entonces, muchas de las aerolíneas llegan de Europa, llegan de Estados Unidos, hacen escala en el Perú y de ahí van a Sao Paulo, van a Buenos Aires, van a Chile, ya van a Montevideo. Entonces, muchos optan por, como están en tránsito, quedarse 1 o 2 días para comer en el Perú. Muy bien. Se da cuenta cómo es una espiral virtuosa. Hay varios elementos que intervienen en esto y que explican lo que está ocurriendo en el Perú. Y para que usted se dé cuenta de cuán importante es la parte turística, paisajística del Perú. En estos días un film de características hollywoodescas está en las pantallas a nivel internacional. Creo que lo están en este momento ponderando mucho los peruanos. Hemos visto muchos videos cortos, muchos TikTok que hablan sobre estas bondades. Hemos ido a las salas de cine para ver la película y nos hemos quedado maravillados mucho más, mi estimado cónsul, de lo que tiene el Perú para mostrarle al mundo. Y lo que nos parece es que debemos seguirnos hermanando, mi estimado cónsul, para seguir aprendiendo mutuamente. Entendemos que esa es una de las lógicas. Sería interesante de que de alguna manera el Ecuador aproveche la vecindad con el Perú, para de alguna manera conectarse a esta potente corriente que hemos logrado. Aprovechar el camino avanzado, generar, por ejemplo, rutas turísticas, ¿no? Que incorporen al Ecuador, gente que vaya al Perú y que venga, porque el Ecuador tiene muchos sitios maravillosos que ofrecer al turismo. Con ese aprendizaje, claro. Correcto. Esa parte yo creo que es importante, ¿no? Se ha avanzado, se ha consolidado el Perú y que el Ecuador como país hermano, país vecino, de alguna manera pueda, como digo, engancharse en esta potente corriente que ha sabido consolidar el Perú. Muy bien, mi estimado cónsul, le agradecemos. Hay una recomendación de Manuela Quesada, muy bienvenida a propósito. Ecuador y Perú deberían unirse para enfrentar el fenómeno del Niño. ¿No creen que esperan estos dos países para unir fuerzas? Me parece una buena idea. Mi estimado cónsul, no tenemos mucho más tiempo. Ojalá
en los meses próximos hablemos sobre estos problemas que son recurrentes, sobre todo desastres y fenómenos que nos unen, que nos hermanan en el Pacífico. El fenómeno del Niño podría ser un asunto sobre el cual podemos trabajar, porque sabemos que el Perú también tiene un tratamiento específico sobre el fenómeno del Niño. Sí, bueno, yo ya he manifestado mi absoluto agrado de compartir este espacio contigo, Freddy, y te he hecho saber de mi absoluta disposición de acompañarte cada vez que lo requieras para tratar este y otros temas. Has mencionado, por ejemplo, la película. Si tú te das cuenta, la película no es un hecho aislado, es parte de un todo. Muchas gracias. Una estrategia. Mi estimado Cónsul, muchas gracias. A nuestros amigos residentes les agradecemos, a nuestros oyentes también. Será simplemente hasta la próxima con todos muy